pues les dé el consejo de la palabra del Señor en esta hora. Amén, amén, amén. Y nosotros vamos a entrar a la palabra del Señor. No quiero ser muy extenso, yo quiero que usted asimile, porque a veces, hermanos, de lo que escuchamos, según los que saben de todo esto, nada más asimilamos un 20, un 25%, lo demás se esfuma. Así que en esta noche yo quiero que no lo asimilemos con nuestra mente, sino con nuestro corazón. Que el Señor pueda introducir su palabra en su corazón y que permanezca siempre. Amén. Así que vamos a abrir nuestras Biblias ahí, vamos a ir al libro de los Salmos, el Salmo 100, versículo 4 y 5 para que usted se goce con la palabra del Señor. Salmo capítulo 100, versículos 4 y 5. Si nos ponemos sobre nuestros pies en reverencia a la palabra del Señor, dice su palabra de esta manera: entrad por sus puertas, ¿cómo? Con acción de gracias. Por sus atrios, ¿cómo? Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén, amén. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche. Te pedimos, Señor, que nos des palabra. No queremos ser nosotros, queremos, Señor, que seas tú, que sea tu voz la que pueda ser el efecto necesario que necesitamos. Que hoy, Señor, nos hables. Yo no quiero ser el personaje número uno. Yo quiero que seas tú el que hables y que nos des, Señor, la dirección que necesitamos para nuestra vida y que tu palabra pueda fluir libremente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Sentándose puede decir: gracias, Señor, por tu palabra. Esta noche, como le dije, no quiero ser muy extenso, pero yo quiero dejarle en su mente lo que es ser una persona agradecida con Dios. ¿Cuántos están aquí que son agradecidos con Dios? Por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por todo lo que Él nos da, por todo lo que recibimos, por todo lo que el Señor hace en favor nuestro. El Señor hace muchas cosas en favor nuestro. El hecho de que usted y yo estemos aquí respirando es un favor inmerecido. ¿Cuánta gente, hermanos, no amaneció? ¿Cuánta gente ya está en estos momentos en la presencia del Señor? Porque ausente de este cuerpo es estar en la presencia de nuestro Dios. Hoy en esta noche vamos a estar viendo lo que realmente es ser una persona con gratitud. Todos digan gratitud. La gratitud, hermanos, es un reconocimiento de la bondad y de la provisión de Dios en nuestra vida. Todos y cada uno de nosotros recibimos, hermanos, de forma gratuita cosas que no merecemos. Cosas que en realidad usted y yo, hermanos, como batallamos. Tenemos una lucha interna. Esta carne es lo que a veces no nos deja poder ser personas agradecidas con Dios. El agradecimiento, hermanos, tiene que ser expresado a través de nuestras palabras y de nuestras acciones. ¿Cuántos de nosotros podemos manifestar que estamos agradecidos con el Señor? Amén. Cuando usted entre por esas puertas, hay que entrar con gozo, con alegría. Por eso les dije, hay que entrar por sus puertas. El Salmo 100 nos habla de eso, que entrar por sus puertas con acciones de gracias. Y usted está agradecido, usted levante sus manos y diga: gracias, Señor, porque estoy aquí en esta noche. Gracias, Señor, porque me has librado de la muerte. Gracias, Señor, porque estuve a punto de tener un accidente y tú me libraste. Amén. Cada uno de nosotros tenemos agradecimiento. Y eso implica
que cada uno de nosotros debemos de estar satisfechos con lo que Dios nos ha dado y poder reconocer su soberanía sobre nuestras vidas. Él es soberano sobre nosotros. Nosotros no tenemos ninguna cosa que hacer porque Él es el Dios nuestro. Él es el que nos hizo, Él es el que nos fabricó, Él es el que ha hecho en nosotros posible hacer muchas cosas. No es porque seamos unos sabios o porque tengamos muchos títulos, no, es por su misericordia que usted y yo estamos aquí en esta noche. Amén. Dele un aplauso a la gloria del Señor. Amén. El libro de la carta del apóstol San Pablo les escribe en la primera carta a los Tesalonicenses 5:18 y nos dice, nos exhorta ¿a qué? A dar gracias en todo, porque Tesalonicenses nos dice, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. En todo lo que hagamos. Por eso la importancia, hermanos, cuando vamos a tomar los alimentos hay que dar gracias. Amén. No seamos como los demás que llegamos y boom, 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 a comer. Denle gracias a Dios porque usted tiene un plato de comida. Hay gente que allá en el otro lado, hermanos, que no tienen que comer. Hay gente que no sabe lo que es tener una sopa caliente, un plato de frijoles. Ya olvídese de la carne. Ahorita la carne está por las nubes. Así que nosotros debemos de ser personas agradecidas y dar gracias en todo lo que Dios nos da. Si Dios le ha dado un salario, Dios le ha dado una bendición, una casa, un carro, lo que usted tenga, dele gracias a Dios porque Dios ha sido bueno. El Salmo 107, en el versículo 1 dice, dad gracias a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Su misericordia es para siempre. Muchas de las veces, hermanos, nosotros recibimos sin merecerlo. En la mayoría de las veces no lo merecemos ni usted ni yo. Por eso Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En todo, hermanos, nosotros debemos de dar gracias a Dios en oración, súplica, en ruego y darle, y eso, hermano, nos va a llevar a tener una paz en nuestro corazón. Hay gente que no tiene paz en su vida. Hay gente que anda pululando por todos lados. No tiene tranquilidad, es más, hay gente que no puede dormir en la noche. Amén. ¿Usted puede dormir? Mire, mi esposa se acuesta, a los 30 segundos, ¡pum!, se desconecta. Así que, hermanos, es una bendición. Hay gente que, hermanos, hay gente que no puede dormir. Hay gente que batalla para dormir. Yo le doy gracias, Señor, porque yo me duermo, puede pasar un helicóptero por encima de mí y ni siquiera me doy cuenta. Y eso es que hay que tener la paz de nuestro Dios en nuestros corazones. La mayoría de nosotros, la mayoría de los seres humanos, casi siempre, no todos, pero casi siempre estamos preocupados. Estamos afanados. Hay gente que está nerviosa. Hay gente que se desanima, se desalienta por todo. Y una de las verdades que nos dice la palabra del Señor es que no hemos entendido todavía lo que nos enseña el versículo que acabamos de leer. Y el versículo nos dice, por nada estéis afanosos o afligidos. Hay ocasiones, hermanos, que a veces
Ay, ¿cómo le voy a hacer para pagar la renta? Ay, ¿cómo le voy a hacer para pagar el carro? Ay, ¿cómo le voy a hacer con esto? Ay, ¿cómo le voy a hacer con otro? Y estamos, hermanos, patinando en lo mismo. Como si las preocupaciones resolvieran nuestros problemas. El único que puede resolver nuestros problemas es el Señor. Cuando nosotros, hermanos, confiamos definitivamente en el Señor, hermanos, todas las cosas van a salir bien. Porque nuestro Dios, Él dice que por nada debemos estar preocupados, por nada. Nada de lo que hay o de lo que está pasando en el mundo debemos estar afanosos o afligidos. Y la palabra afanoso quiere decir penoso, trabajoso, difícil, diligente, hacendoso, pero nada de lo que la palabra de Dios nos dice, eso es lo que hacemos. Hacemos cada uno de nosotros todo lo contrario. Cuando usted esté en problemas o cuando estemos en problemas, cuando estemos en situaciones muy complicadas o difíciles, miren, yo les he dicho, yo he pasado por pruebas difíciles. Yo les he platicado, no sé tantas veces, si les he dicho, cuando pasé por el problema de mi hijo que tuvo cáncer, para mí fue algo devastador, fue algo tremendo. Y yo experimenté que un hijo duele no como el dolor que sentimos cuando nos cortamos o cuando nos fracturamos, no. El dolor que duele de un hijo, hermanos, es profundo, está dentro. Hay algo, hermanos, que no podemos sacarlo con nada. Yo en las noches, hermanos, me la pasaba pidiendo, clamando, me levantaba orando, pidiéndole al Señor que tuviera misericordia de cada uno de nosotros. Pero ya le dije, cuando yo fui a ese hospital enorme, unos pasillos enormes, y me fui caminando pidiéndole al Señor que yo no quería ver a mi hijo en esa condición. Cada paso que daba, el Señor me iba afirmando. Porque el Señor así hace. No es cuando, muchas veces nosotros pensamos, ay, ojalá y venga el resultado negativo. Pues sabe que no salió negativo, salió positivo. Y es un proceso por el cual el ser humano tiene que pasar. Y pasamos por ese proceso, ¿sabe por qué? Porque el Señor nos va amoldando, el Señor nos va metiendo en un molde. Y ese molde es el molde de Él. Por eso yo decía el domingo pasado, nosotros tenemos que ser igual que Él, hacer lo mismo que el Señor hace, porque somos la imagen del Dios invisible. Entonces la palabra nos dice que por nada debemos estar afanosos o afligidos. Hay un canto que me gusta, no sé si usted lo ha escuchado. Ese canto lo cantábamos hace años atrás, cuando yo estaba joven, se llama Agradecimiento. ¿Cuántos saben el canto Agradecimiento? Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado. Y nos habla de que muchos de nosotros, hermanos, no nos damos cuenta de lo que Dios hace en favor nuestro. Por eso este canto nos dice, estoy agradecido. Y dice, al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama turbado de emoción. Realmente, hermanos, ¿cuántos de nosotros realmente estamos agradecidos con nuestro Dios? ¿Cuántos realmente nosotros somos gente agradecida con Dios? Mire, Dios ha hecho un cambio increíble en nosotros.
Quizás un servidor, como les dije, yo crecí en un ambiente cristiano, en un hogar cristiano. Y es muy diferente a una persona que viene de un mundo en el cual hubo drogadicción, hubo sexo, hubo pleitos, hubo de todo. Y cuando una gente viene así, de una vida terrible, sin Dios y sin esperanza, y viene a conocer a Cristo Jesús, hermanos, es la persona más agradecida que hay. Y ese es nuestro propósito, de que cada uno de nosotros estemos realmente agradecidos con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho un cambio tan enorme. Antes éramos majaderos, antes hablábamos, yo les he dicho, yo hablaba como mis amigos. 3 palabras eran puras palabras soeces y una palabra era una palabra correcta. Así que muchos de nosotros tenemos que entender que el Señor realmente ha cambiado nuestra vida. Amén. Dios ha hecho un cambio enorme en nuestra vida. Ya no caminamos como antes. Antes nos encantaba, a mucha gente le encantaba el chupe, a mucha gente le encantaba el cigarro, le encantaba el alcohol, a otra gente le encantaban las drogas y todo lo que usted pueda pensar y decir. Pero Dios ha hecho un cambio en nosotros, un cambio maravilloso. Amén. Qué maravilloso es cuando uno ya no tiene que depender. Yo les he dicho aquí, es a manera de broma, pero es cierto. En mi trabajo pues se conoce mucha gente y la mayoría de ellos no conocen de Dios. Y este joven toda la semana estaba renegando, diciendo: no vuelvo a tomar, no vuelvo a echarme ni una, no vuelvo, esta es una vida mugrosa y arrastrada y esto, bueno, decía todo, y nomás llegaba el viernes y salía corriendo, llegaba el lunes y lo mismo otra vez. ¿Qué clase de vida es esa? ¿Cuánta gente, hermano, se ha muerto por llevar ese tipo de vida? Mucha. Y mucha gente, lamentablemente, se va completamente al infierno. Dios ha hecho un cambio tan sublime en cada uno de nosotros, que la verdad, todo cuanto hagamos en favor de nuestro Dios, pues lamentablemente nos vamos a quedar cortos, hermanos. Porque un corazón agradecido piensa diferente, actúa diferente, obra diferente, camina diferente, hace las cosas de otra manera. Ya no es el arrogante, ya no es el patán, ya no es el que hablaba demasiado. Ahora es una persona que Dios lo ha transformado, y por eso la gente dice: wow, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Te embrujaron o qué? No, el Señor cambió mi vida. ¿Por qué? Porque usted y yo, hermanos, por si no lo sabía, tenemos una herencia en Cristo Jesús. Es un beneplácito que nos otorga a cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo, lo cual ya usted y yo somos herederos del reino, y el reino está entre vosotros, como dice Lucas 17:21. El reino está entre vosotros. Los fariseos siempre le estaban haciendo preguntas al maestro. Y en esta ocasión le hacen una pregunta diciendo que cuándo llegaría el reino de Dios a la tierra. La frase sugiere que el reino de Dios no es un evento futuro o es un lugar físico que se puede señalar, sino es una realidad presente y que está dentro de cada
persona. El reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros. Esto significa que el reino de Dios no es un evento futuro, no, porque ese reino ya está, el reino de Dios entre nosotros, y debemos entender que Dios habita en medio de su pueblo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Podemos dar un aplauso? Por eso Romanos 14:17 nos habla, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Así que usted, hermano, se tiene que gozar en la presencia de Dios, porque Dios habita en medio de su pueblo, y Dios también habita en medio de su alabanza. Amén. Esto, hermanos, debe ser contundente para poder entenderlo, mi hermano, porque hemos de entender que desde el día en que nacimos de nuevo, desde el día que entramos al bautismo, somos parte del reino de Dios, porque este reino no es de la tierra, este reino es eterno. El reino de los cielos depende de nuestra capacidad de gestión, nuestra manera de poder entender el ministerio personal y nuestra tarea para este tiempo en el que estamos viviendo. Estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos complicadísimos, y ahora nosotros debemos de traer ese poder en nosotros, traer esa bendición, ese reino que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros. Existen principios de reino, los cuales todos debemos de conocer. ¿Y cuáles son esos principios de reino? El principio del reino puede ser principio de fe. Refleja a Dios como fiel y verdadero. También el principio del reino nos habla de un principio de autoridad, refleja a Dios como el Señor. El principio también de poder, refleja a Dios como el Todopoderoso. Dios es todopoderoso, no es poderoso, es todopoderoso. El principio de unidad refleja a Dios como un solo Dios, manifestado como Padre en la creación, Hijo en la redención, y el Espíritu Santo como la fuerza que impulsa al ser humano a vivir una vida en justicia, a vivir una vida justa, llena de poder y de gracia. Todo cristiano que esté agradecido con Dios por los múltiples favores que hemos recibido todos los días, en esta mañana o en esta noche, usted puede decir amén. Todo aquel que ha sido bendecido por haber alcanzado este reino de Dios, este reino que ha venido a darnos vida y vida abundante. Todo cristiano debe decir un fuerte gloria a Dios, un amén, sin tener que obligarlo. Amén, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El reino de Dios nos exige que seamos humildes, que tengamos confianza en Él, que aprendamos a ser discípulos de Cristo. Oye, hermano, ser discípulo quiere decir que yo tengo que seguir a mi Señor, porque tenemos dos personas que podemos servir: o servimos a Dios o servimos al diablo. Cuando el ser humano falló, el diablo dijo, ya vencí. Y el diablo todo el tiempo ha pensado que puede hacernos daño si nosotros le permitimos al diablo. Cuando nosotros abrimos una puerta, mire, le estaba platicando el día de ayer a mi esposa. Fui a hacer un trabajo y ya había hablado yo con el papá de este muchacho y le dije, lo único que podemos hacer por tu hijo es estar orando. El chamaco tiene más de 30 años. Fíjese, me di cuenta el día de ayer que es una persona preparada, no es un neófito, no es un ignorante, no es un chamaco de que ha salido de high school y punto, no.
Un chamaco que fue a la universidad, tiene su maestría, pero ¿sabe qué tiene? Es bipolar y aparte de eso, tiene esquizofrenia. Y usted y yo tenemos que orar por este joven. Se llama Tomás. Tommy. Es un americano. Hablé con su mamá y su mamá se quebró conmigo. Me dice, tenemos 20 años batallando con mi hijo. Lo pusimos en las mejores escuelas. Fue a las mejores universidades. Dice, pero es uno de los mejores guitarristas que teníamos nosotros en la iglesia. ¿Se fija cómo el diablo utiliza sus artimañas y se lleva a las personas que le van a servir al Señor? Su papá me decía, dice, a mí siempre me ha gustado la música y yo sé tocar guitarra, dice, pero mi hijo es más músico que yo. Y ayer que estamos trabajando ahí con él, nada más una pregunta le dije, Tommy, ¿are your brother living with you? Y se me queda viendo así y me ignoran por completo. Yo me fui caminando espichadito a la troca, agarré una herramienta que necesitaba. Cuando en eso viene y me dice, "What are you talking about my family? You don't have no business." Pero así gritándome, pero yo le estoy gritando bonito. Este muchacho me aventaba puras F words. Dice, "You finish your job and salgan de aquí lo más rápido que puedan." All right. Le dije, "Tommy, I'm sorry if I bothered you, but, please forgive me. Everybody thinks that I'm this and that." Y empezó. Yo agarré mis cosas y me fui y terminamos, nos fuimos. Su papá me dice, hablando de puertas, viviendo ellos en Los Ángeles, vivían casi al lado de un templo budista. Y este muchacho se empezó a meter ahí con los budistas y agarró todas las ideas y las cosas que ellos hacen allá. Y cuando uno abre puertas, eso es lo que sucede. Viene el enemigo y te ataca. Hay cosas, hermanos, que nosotros debemos de entender, que nosotros somos de Cristo, pero si nosotros, como dicen por ahí, ay, pues hombre, no seas aguafiesta, aviéntate una, al cabo una no es ninguna, dos apenas es una. Y el mundo sí te puede convencer, pero nosotros no podemos convencer al mundo de que hay un Dios que cambia y transforma la vida del ser humano. Dios es más poderoso que el enemigo. El enemigo ya fue derrotado, hermano. Fue vituperado. Ahí en la cruz del Calvario el Señor lo derrotó. Por eso, todo cristiano que esté agradecido con Dios, siempre debemos de darle las gracias por lo que Él ha sido con nosotros, por la bondad infinita que ha tenido para cada uno de nosotros. El reino de Dios nos exige que seamos humildes, que usted y yo tengamos confianza en Él, que aprendamos a ser discípulos de Cristo. El reino de Dios también se refiere a tener un cambio de mente o de corazón.
Lo que yo todo el tiempo les digo, que tengamos una metanoia, cambio de esto. Todo cristiano debe de tener un cambio de mente. ¿Por qué? Porque a veces vamos caminando por caminos que nosotros pensamos que vamos bien, pero vamos bien mal. Entonces el Señor, a través de su palabra, nos indica cuál es el camino a seguir, cuál es lo que debemos de hacer, cómo debemos de hablar, cómo debemos de caminar, cómo es que nuestra vida tiene que tener una metanoia, un cambio de mente. Nosotros tenemos que dar un énfasis a una naturaleza espiritual, y esa naturaleza espiritual es a través de su reino, el poder decir que el reino de los cielos está dentro de vosotros mismos. Es por eso que casi siempre lo repito y lo repetiré siempre, que el Cristo que usted y yo ahora adoramos y bendecimos debe estar dentro de nosotros, no afuera. Porque hay mucha gente que ya tiene a Cristo, pero ahí lo tiene en un lado, pero no tiene dentro. Es por eso que, hermanos, no podemos. El que a dos amos sirve, con alguno queda mal. Dios, hermanos, no va a hacer nada si no le permitimos que entre en nuestra vida. Totalmente. Amén. Es como un carro. Un carro nunca lo va a poder usted echar a volar o a andar si usted no le compra una batería. Esa batería le va a dar la energía para que arranque y empiecen los pistones y todo lo demás, las bujías, hacer chispas y todo lo demás, para que trabaje. El Espíritu Santo, hermanos, es la energía que nos hace caminar en verdad. Por eso, hermanos, hoy en esta noche hay que decirle al Señor que esté dentro de nosotros, que habite dentro de nosotros, y que podamos usted y yo, hermanos, caminar en una libertad, no en un libertinaje, en una libertad que solamente Cristo nos puede dar. Deje que su poder, que su Espíritu Santo nos lleve de la mano hacia lo que el Padre nos está pidiendo. Dios nos está pidiendo, no nos pide mucho. Por eso su palabra dice: hijo mío, anda por mis caminos, camina en lo recto, que tu andar sea mi andar. Por eso les decía yo el domingo, tenemos que ser igual que Dios. Como habla Dios, hable igual que el Señor. No, pero a veces queremos hablar como Jesús Cadena. Olvídese, hermano. Nunca vamos a hablar correctamente. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Tenemos que ser personas agradecidas por el bien que Dios nos ha hecho, por las cosas que Él nos ha dado, por la forma en que Él nos rescató y sacó nuestra vida del fango cenagoso. Hoy usted y yo estamos gozando de una libertad en Cristo como nunca. Su favor es demasiado bueno para cada uno de nosotros. Por eso, en esta noche usted y yo tenemos que decirle al Señor: gracias, Señor. Gracias, Padre, por haberme traído a tu redil y poder hecho un cambio en mi vida. Antes de venir al Señor, mi vida no tenía valor, no tenía sentido. Antes de venir a lo que hoy el Señor ha hecho en nosotros, antes no éramos nadie. Nadie, hermanos, daba un centavo por nosotros. Pero ahora que estamos en Cristo, nuestra vida tiene valor, nuestra vida tiene propósito, nuestra vida tiene esencia. Y esa esencia es una esencia de reino. Nuestra vida debe tener ese agradecimiento y debe de tener una pizca
tan poquito así de ser agradecidos con Él. ¿Cuántos de nosotros realmente le damos las gracias al Señor porque el Señor no nos dejó ahí donde estábamos tirados? Antes estábamos tirados ahí en la basura. Antes estábamos ahí en el muladar. Antes estábamos en lugares que no nos daban ni un 5 por nosotros. Pero el Señor ha tenido misericordia. Tuvo misericordia de mí. Ha tenido misericordia de usted. Y el Señor sigue teniendo, aunque a veces fallamos y pensamos que la vida es de chocolate y que no hay como los parties y no hay como esto, no hay como el otro. Mire, hubo un hombre súper inteligente, un rey, Salomón. ¿Sabe cuántas mujeres tuvo? 800 mujeres y 300 concubinas. Fue un hombre que tuvo 1100 mujeres. ¿Y sabe lo que dijo al último? Vanidad de vanidad. Todo, todo, todo es vanidad. Le estaba diciendo a mi cuñado que se murió un músico diabólico, Ozzy Osbourne, de un grupo llamado Black Sabbath, Sábado Negro. ¿Sabe cómo murió? Me estaba diciendo, yo nunca lo seguí, nunca me gustó ese tipo de música. El último concierto estaba sentado en una silla amarrado porque él tenía Parkinson disease. Cuando nosotros abrimos puertas, hermanos, hemos dicho que el enemigo nos usa como si fuéramos caña de azúcar. Nos mastica y luego después nos tira a la basura. Así es el enemigo. Entonces en esta noche seamos gente agradecida, gente con corazón noble. No se crea de las cosas que nos dicen allá en el mundo. Todo es basura. Lo único que cuenta es de que usted y yo le sirvamos a Dios con corazón puro, que entreguemos todo al Señor y que Él sea el que controle nuestra vida totalmente. Deje que el Señor se entronice. Muchos de nosotros los padres nos damos de golpes contra la pared con nuestros hijos. Y quisiéramos que nuestros hijos nos hicieran caso, pero ya cuando están grandes ya no nos hacen caso. Y yo les decía a mis hijos cuando estaban jóvenes, yo quisiera poderles abrir el coco, el cerebro y meterles un cassette mío para que ustedes hagan los errores que yo aprendí y ahora no los hago. Pero no, cada quien quiere hacer de su vida un alcatraz o un cacahuate. Entonces cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta que la única manera de poder vencer a este enemigo que anda detrás de nosotros, porque él anda detrás de nosotros como león rugiente, lo único que tenemos que hacer es meternos en su palabra, decirle al Señor, cúbreme con tu sangre preciosa, guíame, Señor, llévame a lugares que yo no he conocido, porque hay lugares más altos que yo. Amén. Y cuando nosotros aprendamos a caminar en esos lugares, hermanos, no vamos a querernos bajar nunca.
Cuando usted y yo experimentemos la gloria de Dios en nuestra vida, jamás queremos regresar. Por eso en esta noche seamos gente agradecida, gente que piense que estamos viviendo los mejores momentos de nuestra vida en Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, hermano, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor: gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, en esta noche que bendigas a cada uno de mis hermanos. Es cierto que en ocasiones fallamos, en ocasiones tenemos ciertas debilidades en nuestra vida porque todavía tenemos ese estirpe, eso que nos ha dejado el enemigo por mucho tiempo. Pero ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Ahora tenemos protección, ahora tenemos la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo que nos limpia y nos libra de todo pecado. Ayúdanos, Señor, a servirte con integridad. Ayúdanos, Señor, a ser personas íntegras, personas transparentes. Que no nos confunda el mundo que somos igual que ellos. Que diga: este es un hijo de Dios. Que el mundo se dé cuenta que usted tiene la paz de Cristo. Que el mundo se dé cuenta que usted tiene algo distinto, algo diferente. Gracias te damos, Señor, porque nos has dado grandes cosas que no merecemos. Gracias te damos, Señor, por tener familia, por tener hijos, por tener esposa, esposo, por estar, Señor, en tus caminos, por estar dentro de este caminar contigo. Ayúdanos, Señor. Da, Señor, a tu iglesia paz, gozo, tranquilidad, y que tu poder, Señor, siempre vaya con cada uno de nosotros. Ayúdanos, perdona, Señor, todas nuestras faltas, todas nuestras debilidades, todo, Señor, cuanto hagamos, lo hagamos para la honra y la gloria tuya. Gracias, Señor, por darnos vida y vida abundante. Ahora somos hijos, no somos cualquier persona, ahora somos tus hijos, ahora tú nos amas con amor eterno. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Bendice a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos los unos con los otros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a traer nuestra ofrenda, hermanos, y así vamos a ser despedidos en esta noche. Que Dios les bendiga. Recuerde, sábado 5 de la mañana, véngase, vamos a orar, vamos a suplicar que el Señor ponga en cada uno de nosotros ese gozo, esa paz y esa bendición. Amén. Dios les bendiga. Salúdense, despídense los unos de los otros en el nombre de Cristo.